Vamos a comenzar con signos vitales, ¿sí? Los... ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. bueno, perfecto entonces. Los signos vitales también se llaman signos de vida, ¿sí? ¿Por qué se llaman signos de vida? Porque siempre nos están anunciando una actividad fisiológica que debería ser normal para estar vivos, digamos. Entonces se llaman signos de vida. Los signos vitales están compuestos por la temperatura, el pulso, la respiración y la presión arterial, ¿sí? Así que vamos a ir conversando acerca de cada uno de ellos para entenderlos. Entonces, ¿cuál es la definición que tienen los signos vitales? Es que estos signos son parámetros clínicos que van a reflejar el estado fisiológico de nuestro cuerpo, del organismo humano. Y lo interesante de esto es que se llaman signos precisamente porque los podemos medir. O sea, nos proporcionan datos, cifras, que nos dan las pautas para valorar el estado homeostático del paciente o nuestro, indicando un estado de salud, así como los cambios y su evolución. Estado homeostático significa... Profe, disculpe. Sí. ¿Le podría decir que apaguen los micrófonos porque no se escucha bien? Ajá. Chicos, apaguen los micrófonos, por favor. A ver. Por favor, apaguen los micrófonos. ¿Sí? Porque no podemos escucharnos. ¿Sí? Bueno. Profe. Bueno, entonces volvemos a compartir pantalla. Y seguimos. Entonces lo que decíamos era que la homeostasis o el estado homeostático significa un estado de equilibrio, que es el que deberíamos estar para estar en un estado de salud. Otra cosa para considerar acá es que ¿por qué denominamos signos? Signos se llaman porque los podemos medir, o sea, son un dato objetivo. Mientras que el síntoma es algo que nos refiere el paciente. ¿Se entiende? Por ejemplo, el dolor es justamente un síntoma, porque no lo podemos medir. Hay formas. Uno le puede solicitar al paciente que le diga, bueno, entre 0 y 10, ¿dónde está tu intensidad de dolor? Y el paciente podría ser que es una forma de medir, pero nunca deja de ser un síntoma, digamos, porque lo refiere el paciente. Hay cosas que nos tenemos que basar justamente en lo que nos transmite el paciente, no lo que nosotros podamos medir objetivamente. Los signos vitales, sí, por eso se llaman signos, porque los podemos contar, son datos objetivos. Tenemos un instrumento que nos va a permitir, además, constatar este estado que debería ser objetivo. ¿Alguna pregunta acá? Bueno, entonces vamos a tratar de entender lo que es la temperatura. La temperatura superficial del cuerpo va a variar conforme los cambios ambientales.
¿cierto? Y el ser humano, es decir, nosotros, hemos aprendido a protegernos de la variabilidad de la temperatura. ¿Sí? Así como cuando los tremendos calores que tenemos nosotros en la provincia, como también si nos exponemos a los fríos vientos del sur. O sea, y también nuestro organismo se adapta a estos cambios. O sea que durante siglos hemos tratado o desarrollado la capacidad para modificar el ambiente de inmediato a los efectos de tener una temperatura acorde. Ahora, en cuanto a la temperatura interna, es decir, lo que tenemos nosotros, que se llama temperatura interna o central, es otra cosa. Tenemos que saber que la persona, nosotros, los humanos, somos homeotérmicos, o sea, de sangre caliente, con mecanismos internos que siempre van a tratar de mantener una temperatura estable en el cuerpo, ¿cierto? Y esto está dado por la producción y la eliminación de calor en el cuerpo. O sea que también lo tenemos regulado a esto. La temperatura considerada normal, entre comillas, ¿no? Cada uno también tiene una variabilidad que le es propia en el organismo. Entonces, pues, la verdad que lo que tenemos que decir es que cada persona tiene su propia normalidad, digamos, ¿no? Entonces, aproximadamente es de 37 grados esta temperatura central o interna de la cual estamos hablando. Entonces, lo que recordamos es que somos homeotérmicos, o sea que esta temperatura corporal se mantiene así casi a lo largo de nuestra vida. Siempre vamos a tener esa temperatura, con algunas fluctuaciones, ¿sí? Con máximas de 1 grado, ¿no? O menos 1 grado, que dependiendo esto de la temperatura del medio ambiente. O de lo contrario, si nos estamos sometiendo a la gimnasia, que también nos aumenta, el ejercicio, la caminata, son cosas que nos hacen variar, pero no en demasía, ¿sí? O sea que el organismo siempre va a tender a conservar su temperatura, su temperatura central, ¿cierto? Y esto está regulado por el cerebro, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿dónde está ese control de la temperatura? El control de la temperatura está regulada por el hipotálamo, que es el que mantiene la temperatura central. O sea, que la temperatura media normal en un paciente adulto, en una persona, es de 36,7 a 37 grados centígrados, ¿sí? Los mecanismos de regulación del calor corporal son los que conservan este equilibrio precisamente entre la producción, ¿sí? Y la pérdida de este calor. Entonces, de esta manera, se conserva la temperatura dentro del organismo, tratando de mantener este equilibrio del cual estábamos hablando. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, ahora vamos a ver. Este calor
¿Por qué se produce este calor? Se produce este calor por el metabolismo. Estamos hablando del calor central, ¿verdad? El calor corporal entonces se deviene de la energía liberada por los alimentos en el proceso del metabolismo, del metabolismo celular. ¿Sí? Bueno, esta transferencia de calor dentro del organismo depende de la conducción. Es decir, cuando hablamos de conducción, es la transferencia de calor que se da a los otros órganos adyacentes, ¿m? Y a la convección circulatoria que está gobernada por los grandes movimientos de los líquidos corporales, ¿m? Y que es motivo de transferencia del calor entre las células y al torrente circulatorio. ¿M? También el segundo mecanismo, o sea, por un lado tenemos la conducción y la convección, que son las formas que tenemos de ganar y perder calor. La radiación, que se puede entender como el intercambio de la energía electromagnética entre el organismo y el medio radiante. Y por último, la evaporación, que es el mecanismo principal de disipación del calor y en particular la importancia que tiene la temperatura ambiente. Es eso que va a superar, que puede llegar a superar la del organismo, o cuando aumenta la temperatura del núcleo corporal durante el ejercicio. Cuando estamos en actividad física propiamente, ¿sí? Y los mecanismos reguladores de la temperatura corporal que se localizan en la zona preóptica del hipotálamo, ¿sí? Entonces, preguntas para contestar, digamos. ¿Dónde se produce el mecanismo de generación y de disipación de la temperatura? En el hipotálamo, ¿sí? En la zona anterior está la zona de producción y en la zona, en la zona posterior está la producción del calor y en la zona anterior la pérdida de calor, ¿sí? Ahora, ¿por qué medios transferimos o se transfiere la temperatura central? Como ya dijimos, se lo hace por conducción, con la relación que tiene con los otros órganos durante el metabolismo, y la convección circulatoria, que va a estar gobernada por la circulación de la sangre. Asimismo, otro mecanismo es la radiación, que lo hace entonces por intercambio de la energía electromagnética. Y la evaporación, para disipar calor cuando hay una relación entre el medio ambiente y la generación de calor por el cuerpo, como podría suceder en la actividad física. ¿Se entiende esto? Bueno. Entonces, concretando, tenemos cómo es la termorregulación y el balance energético, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos termogénicos? O sea, ¿cuáles son los mecanismos de producción o de génesis, como se llama también, ¿no? O sea, de producción de calor. ¿Y cuáles son los mecanismos termolíticos? Acuérdense que todo lo que se hable de lisis significa la desaparición o destrucción, ¿verdad? Eso en la terminología técnica. Entonces, los mecanismos de generación de calor
va a ser, por supuesto, el metabolismo de los alimentos, la acción muscular y los factores ambientales, ¿sí? Y los mecanismos termolíticos, o sea, para que baje la temperatura, es la pérdida cutánea, primero que nada, a través de, como explicamos recién, la conducción, la convección, la radiación y la sudoración. También, ¿se acuerdan que esto ya hablamos, me parece, con ustedes, acerca de la pérdida respiratoria? ¿Por qué? Porque durante la inspiración y la exhalación estamos perdiendo también líquidos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a eso denominábamos pérdidas insensibles? Porque no las podemos medir así, pero que se supone que estaría alrededor de los 1000 centímetros cúbicos por día. Depende justamente de la temperatura. Y de los factores ambientales. Con eso completaríamos los mecanismos termolíticos, o sea, de lisis. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Bueno. Entonces, así también tenemos los mecanismos de enfriamiento, porque es la radiación, que ya dijimos, ya explicamos, que es el calor que transferimos hacia el medio ambiente, la evaporación, que es a través del calor, a través del sudor, y la convección, que lo hacíamos a través de la circulación sanguínea, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales, por enfriamiento, los principales signos que aparecen? Aparece una cefalea intensa, por supuesto la sed, náuseas, ¿sí? ¿Se ve bien la imagen? Se ve un poco borrosa. Sí, está borrosa, sí. Está borrosa, sí. Sí. Pero en realidad lo que tiene es la explicación que está haciendo a través de los mecanismos de enfriamiento y los síntomas. Entonces los podemos explicar. Fíjense que esto que ya estuvimos hablando, la radiación, hablamos, ¿sí? La evaporación y la convección, que sabemos que son mecanismos para enfriar. ¿Y cuáles son los síntomas que aparecen? Los signos. Los signos, aparece la sed, aparece la cefalea intensa, aparecen calambres musculares, un letargo, como una situación de ensueño, digamos, y confusión, ¿sí? Eso es lo que aparece. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Qué es lo que tenemos que entender acá? Es dónde se produce la temperatura. O sea, ¿necesitamos temperatura? Sí, la necesitamos. A esa temperatura la denominamos temperatura central o interna. ¿Quién produce esta energía? ¿Quién la produce? ¿Quién la produce, chicas? El metabolismo. El metabolismo, exactamente. El metabolismo. A su vez, bueno, ¿tienen alguna idea de lo que es el metabolismo? ¿Ya hablaron de eso en alguna, con las otras materias? ¿No hablaron todavía? ¿No, chicas? No. ¿No, chicos? Bueno, el metabolismo es una vez que nosotros ingresamos alimentos a nuestro cuerpo, comienza el proceso del metabolismo, ¿sí? ¿Por qué necesitamos esta producción? La necesitamos porque nuestras células viven de energía, ¿sí? Necesitan esa energía para que funcionen y podamos vivir.
O sea que comienza ya, así como la digestión comienza desde el momento que imaginamos o vemos la comida y hay un reflejo que nos hace segregar saliva, la saliva a su vez tiene una hormona, o sea, ahí comienza ya el proceso de la digestión, ¿no? Cuando pasa por el esófago al estómago, empieza el proceso continúa el proceso de la digestión. Una vez que esté allí, por intervención también de algunas hormonas y glándulas, a través del hígado y el páncreas va completando este proceso de la digestión para pasar a los intestinos. ¿Qué va a suceder ahí? Las células van a tomar en energía, que está dada por los alimentos, van a tomar lo que necesitan para poder subsistir y producir todos los mecanismos que se dan a nivel celular para que podamos vivir. ¿Sí? Lo que no sirve, lo que ya, el producto ya de desechos, cuando se termina el metabolismo, lo vamos a sacar del organismo a través de los riñones, con la orina, que en una persona estaría alrededor de los 1.500, 2.000 centímetros cúbicos diarios, a eso se llama diuresis, y el resto sólido a través de la materia fecal, que va a pasar por el intestino delgado, luego va a pasar por el intestino grueso, para alojarse en el recto, para que pueda ser evacuado por el ano. ¿Sí? Ese es a grandes rasgos, porque allí se dan muchos procesos químicos en el metabolismo, y es así como se produce la temperatura. ¿Sí? O sea, todo está relacionado con todo. Entonces, aquí hay, como ya vimos, hay mecanismos de génesis de la temperatura, o sea, la producción de la temperatura, y hay procesos de lisis, o sea, cuando perdemos temperatura. Esa variación que tenemos, que vamos teniendo, que puede ser de 1 grado más o menos, alrededor de toda la vida, porque siempre vamos a tener 37, 36, 35, en la vejez se tiene una temperatura más baja porque el metabolismo precisamente está más lerdo, las necesidades energéticas también van disminuyendo. Entonces a veces tenemos temperaturas de 35,5, 35,6 en el geronte, en el anciano, y es normal, digamos, es normal, siempre y cuando no hayan otro tipo de patologías previas que podrían estar indicando esto. Entonces, a grosso modo, ese es el proceso del metabolismo que, junto con todo lo que explicamos de los mecanismos de génesis y de lisis, se produce la temperatura corporal, ¿sí? Entonces ya dijimos que somos el ser humano, o sea, todos nosotros somos homeotérmicos, ¿sí? Somos de sangre caliente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo bien? Bueno. Seguimos. Pero yo le quería consultar algo. Sí, cómo no. Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar porque usted mandó al grupo el trabajo, digo, el archivo número 7, el tema número 7. Sí. Y el número 6 nos mandó, no sé si... Ah, el de higiene. Una confusión. ¿El de higiene? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, bueno, les mando ahora. No hay problema. Ah, bueno. Bueno, No hay bueno, problema. muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta acerca del tema? Yo, profe, Sí. yo le quería preguntar, en los casos de la gente con desnutrición, Sí. ¿sería más difícil regular la temperatura, no es cierto? Sí, por supuesto.
por supuesto. Claro, al no estar ingiriendo lo que se debe, va a tener un montón de problemas, no solamente problemas con la temperatura. Acuérdate que los procesos de desnutrición generalmente también vienen acompañados de otros procesos más en estadio de enfermedad, ¿no es cierto? Como la deshidratación, problemas en la piel, una serie de problemas que lleva a la desnutrición. Por eso es que nos preocupa tanto mantener. Claro. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ya vimos entonces. Seguimos entonces aquí, otra vez explicando lo que es la evaporación, los mecanismos de lisis. La radiación, acuérdense, el 60% del calor producido sale por radiación. Por evaporación, el 22%, o sea, eso es perspiración, perspiración, transpiración. La perspiración es la transpiración. Conducción a la atmósfera, del 15%, y las corrientes de aire que van a ser por convección, ¿sí? Esos son los mecanismos de pérdida de calor en el cuerpo. Así que ya sabemos. Bueno, también sabemos que ¿acuerdan? Dijimos que se genera, ¿no es cierto?, todos estos procesos que estamos hablando, de génesis y de lisis, por supuesto, que están manejados por el hipotálamo, donde habíamos dicho que se genera. O sea que las neuronas van a responder a los cambios de la temperatura de la sangre que está circulando, que van a enviar impulsos al centro anterior de pérdida de calor, al hipotálamo, o al posterior, como les decía hoy, anteriormente, para que se genere calor. Ahora, estos mecanismos de lisis y de génesis es recíproco. Cuando se activa uno, se activa el otro. Por supuesto que nuestro cuerpo tiene una serie de mecanismos de adaptación para promover la producción del calor, ¿no es cierto?, si la temperatura aumenta o disminuye, o vamos a perder calor si se eleva demasiado. O sea que son mecanismos de compensación, excepto que sea un estado de enfermedad, ¿no es cierto? Porque entonces sabemos que si la temperatura aumenta, vamos a decir, teniendo en cuenta que la generalidad dice que una temperatura corporal normal está entre 36,5 y 37, o sea que puede variar, entonces allí estamos en un estadio perfecto, sin pérdida, digamos, con nuestros mecanismos homeostáticos trabajando perfectamente en este equilibrio. Pero por alguna razón, si estamos frente a un hecho mórbido, como es la enfermedad, puede ser que tengamos hipertermia, que es el aumento de esta temperatura por encima de los 36,5, 37, ¿no es cierto? O disminución, que va a ser hipotermia, lo que vamos a tener si es inferior a 35 grados. Profe, una Sí. pregunta. Sí. ¿Cuándo se considera que una persona tiene febrícula? ¿A qué temperatura? La febrícula es un intermedio, digamos, antes de que se diría fiebre. Entonces, una febrícula estaría entre 37,5 y 38. Lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta que la hipertermia, chicos, la hipertermia
puede ser también fisiológica. ¿Por qué digo que puede ser fisiológica? Porque si vamos a caminar al Parque de la Democracia o al aeropuerto, ese es un estado normal donde vamos a consumir y va a salir calor. Entonces allí probablemente estemos con 37, 38, depende de la temperatura ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque hipertermia es el aumento de la temperatura corporal. No estamos diciendo que hay un estadio de enfermedad. Entonces, con una febrícula, como vos preguntás, puede ser que además se presente, por ejemplo, como decimos cuando describimos, facie rubicunda. Entonces, cuando facie es rostro, facie rubicunda, cuando está un poco colorada nuestra facie, la cara. Entonces, ojos vidriosos. Vieron que cuando uno está con fiebre verdaderamente, entonces, que ojos vidriosos no tenemos cuando venimos de correr o de caminar. Entonces, viene acompañado de un conjunto, porque la fiebre es un síndrome, y la febrícula es lo mismo. No es una enfermedad en sí misma la fiebre. La fiebre es un dato a considerar formando parte integrante de una patología, que además se presenta con un conjunto de síndromes, signos y síntomas. Entonces, probablemente uno diga, bueno, tengo una cefalea intensa, o sea, tengo un dolor de cabeza intenso, tengo los ojos vidriosos, tengo la facie rubicunda, estoy transpirando, o estoy con escalofríos, y eso me está indicando este síndrome llamado fiebre. Y la febrícula es un intermedio, digamos, que se da, de 37,5 a 38. Podemos estar hablando de una febrícula. Que siempre, cualquier aumento de la temperatura corporal, por supuesto que nos llama la atención. Nos debe llamar la atención. Excepto que sea, porque también, por ejemplo, en un estado menstrual, también nos aumenta la temperatura. También nos aumenta la temperatura. Entonces, o puede ser que estemos ovulando, también nos aumenta. Esos son mecanismos fisiológicos a considerar. O sea, fisiológico quiere decir normal. O sea que se puede incrementar la producción del calor, pero por causas normales. Ahora, cuando ya se presenta con determinado, o por ejemplo una fiebre recurrente, la fiebre recurrente, que es la que acompaña, por ejemplo, la tuberculosis. En la tuberculosis, todos los días al atardecer aparece una febrícula, una fiebre al atardecer. Profe, Eso puede ser indicación de la tuberculosis. ¿Sí, profe, Martín? ¿Sí? ¿por qué tenemos frío cuando tenemos fiebre? O sea, Claro, ese porque sí te explico. Ya lo vamos a ver también acá, pero el mecanismo de la piloerección se llama, ¿viste? Porque cuando en cada vello, en cada poro, hay un pequeño músculo, ¿sí? Que produce que el vello se pare, que eso se llama piel, que lo conocemos como piel de gallina, eso es piloerección, que te puede dar en estadios, es para compensar, es para compensar. Entonces, como se está perdiendo calor, el mismo organismo, al aumentar la temperatura, produce, a instancias del hipotálamo, produce esta situación de piel o erección. O, por ejemplo, si vos estás desabrigado, Martín, sí. y
cambió la temperatura y vos estás desabrigado y comienza a hacer frío y te va a dar la carne de gallina, digamos. Ese mecanismo de piel-erección es porque tu cuerpo produce en ese momento esta situación para proteger y compensar esa temperatura del ambiente que nos está provocando frío, digamos. Es un mecanismo. También lo que te dice la bibliografía, que en otras circunstancias también, porque bueno, viste que hay un mecanismo también que es límbico en el cerebro mismo, y que bueno, qué sé yo, a veces una caricia te produce piel-erección, se separan los pelos, o el recuerdo, asociar, qué sé yo, una música, hace que el cuerpo también genere eso, pero eso es otro mecanismo que tiene que ver ya con el cerebro propiamente dicho. Pero aquí en el caso nos estamos refiriendo a un mecanismo para enfriar, digamos, ¿no? Por eso se produce la piel-erección. ¿Sí? Esta es la explicación que se da. Por eso Gracias, profe. Muy bien, chicos, vamos a llegar hasta acá, porque ustedes tienen que ir me pidió la profe, creo que tienen práctica, ¿no? Tienen que ir Así que bueno, nos despedimos acá para que alcancen el cole. Dale, profe, gracias. Ok, hasta luego, Nos vemos el luego, miércoles profe. entonces. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Hasta luego, Chao, chao. profe. Chau, chau. Chao.